bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Bien, nuestra sesión corresponde al área de matemática para estudiantes del primer grado. El título de nuestra sesión es Resolvemos problemas propuestos de números racionales. Muy bien, mi nombre es Nina Niver Zapayanay Gómez. También es grato acompañarles en esta sesión, esperando que la lección sea enriquecedora y se apropien de los aprendizajes que estudiaremos el día de hoy. No olviden también que aprender también puede ser divertido. Muy bien, antes de ver el video, las recomendaciones son tomar apuntes, las partes que usted considera importante, prestar atención y repasar lo aprendido. Muy bien, en esta oportunidad les he traído una situación problemática titulada La Plaza de los Cocos. Nos dice, en el Parque de los Cocos, que se encuentra al costado de la institución educativa Chuquibana, podemos apreciar una cantidad de árboles que fueron plantados por el alcalde. Bien, Mario y sus amigos pueden observar que la distancia del árbol A1 hacia el tronco es de 7 metros. La distancia del árbol A2 hacia el tronco es de 3 medios metros. Y por último, la distancia del árbol A3 hacia el tronco es de 8 tercios metros. Muy bien, para lo cual nos pide 3 preguntas que responder. La primera nos dice cuánto es la distancia del árbol A1 hacia el árbol A2. La segunda, cuánto es la distancia entre el árbol A1 hacia el árbol A3. Y por último, cuánto es la distancia entre el árbol A1 hacia el árbol A2. Muy bien, durante nuestra sesión estaremos resolviendo estas 3 preguntas de nuestra situación problemática, para lo cual les pido a cada uno de ustedes que observen el video y presten atención. Hay ocasiones en que los números naturales e incluso los números enteros no alcanzan a expresar lo que necesitamos. Por ejemplo, cuando hablamos de porciones o cuando necesitamos expresar cantidades intermedias. Hay divisiones entre números enteros que no se pueden realizar. Por eso surgió la necesidad de extender el sistema de los números enteros a un nuevo sistema en el que tengan sentido tales operaciones. Este es el sistema de los números racionales, que se simboliza con la letra Q y que contiene tanto a los números naturales como a los enteros. Son números racionales aquellos que se pueden expresar de la forma P sobre Q, donde P y Q son números enteros y Q es diferente de 0. Después de ver nuestro video, a continuación tenemos 3 preguntas que responder, para lo cual nos dice ¿qué son los números racionales? ¿Cómo representamos los números racionales? ¿Y qué números contienen los números racionales? Muy bien, ¿qué son los números racionales? Son números que podemos expresarlo en una fracción o un número decimal. Muy bien, ¿cómo representamos los números racionales? Los números racionales lo vamos a representar con la letra Q. Si bien es cierto, a los números enteros se representa con la letra Z y a los números naturales se representa con la letra N. ¿Qué números contienen los números racionales? Bien, como bien nos habló en el video, los números racionales, dentro de ello están lo que es el número natural y también los números enteros. Muy bien, eso sería respondiendo las preguntas. Ahora, el propósito de nuestra sesión es resolver problemas utilizando números racionales según nuestro contexto. Para lo cual, lo primero que tenemos que ver, a manera de resumen, ¿qué es los números racionales? Entonces, como aquí podemos observar, tenemos los números racionales. Nos dice que los números racionales es todo valor que puede ser expresado mediante una fracción o decimal. Entonces, lo podemos representar en la recta numérica, para lo cual decimos que del 0 para la derecha están los números positivos y del 0 para la izquierda están los números negativos. Muy bien, dentro de ello están los números naturales, enteros, racionales. Que dijimos que los números racionales son números
que está representado en una fracción, como aquí observamos 3 medios. También menos 1 medio es un número racional. También podemos observar aquí 3 figuras, que es el cuadrado y el triángulo. También por último tenemos lo que es el círculo. Como aquí observamos, el cuadrado está dividido en dos y está pintado una parte con el color rosada. Entonces esa parte pintada podemos representarlo como 1 y como está dividido entre 2, entonces lo vamos a dividir 2, que se va a leer 1 medio. Aquí tenemos lo que es el triángulo, que está dividido en 3 partes y está pintado 1. Entonces 1 dividido entre 3, que vamos a llamarlo 1 tercio. También tenemos lo que es el círculo. El círculo, como podemos observar, está dividido en 4, pero solo una parte está pintado, 1 cuarto. De esa manera podemos representarlo, los números racionales. Ahora, la clasificación. Como ya les iba mencionando, dentro de los números racionales podemos observar los números naturales, que son todo positivos. También dentro de los números racionales observamos los números enteros, que pueden ser positivos y negativos. Ahora también podemos observar lo que es los fraccionarios. Los fraccionarios, que son los números racionales y también decimales. Entonces, como podemos observar, dentro de los números racionales están los números enteros, naturales, fracciones, decimales. Muy bien, ahora a manera de ejemplos tenemos aquí 2 ejemplos para realizar. Marque con pertenece si el número pertenece al conjunto indicado y con no pertenece si el número no pertenece al conjunto. Entonces decimos menos 7,43 pertenece a los números naturales, tampoco pertenece a los números enteros, pero sí pertenece lo que es a los números racionales. Ahora, menos 3 pertenece a los números naturales, no pertenece a los números naturales, pero sí va a pertenecer lo que es a los números enteros porque es negativo y a los números racionales. Muy bien, ahora podemos decir que el 0, en algunos autores lo consideran como número natural, o otros también no lo consideran. En este caso no lo vamos a considerar el 0 como número natural, y a los números enteros sí pertenece, racional también pertenece. Ahora, 1 cuarto pertenece a los números naturales, no pertenece tampoco a los números enteros porque es un número que está en fracción, pero sí va a pertenecer a los números racionales porque está en fracción. Ahora, menos 3 novenos pertenecerá a los números naturales, no pertenece porque está en fracción, tampoco no pertenece a los números enteros, pero sí va a pertenecer lo que es a los números racionales porque es un número fracción o decimal. Ahora, el 100 va a pertenecer a los números naturales porque no tiene negativo ni tampoco es un número fracción. Pertenece a los enteros, también va a pertenecer lo que es a los racionales. Muy bien, de esa manera nosotros podemos reconocer más lo que es los números racionales. Ahora, nos dice sumar y restar los siguientes números racionales, 3 cuartos y 5 medios. Lo primero que tenemos que hacer, entonces tenemos que sumar qué cantidad, lo que es 3 cuartos más 5 medios. Para lo cual, como ya saben ustedes, tenemos que multiplicar 2 por 3 y lo vamos a sumar 4 por 5, como aquí observamos. 3 por 2 nos da 6, más, como aquí nos da el signo más, 4 por 5, 20. Ahora tenemos que dividir o multiplicar los denominadores. 4 por 2 nos da 8. Muy bien, sumando esas cantidades nos estaría dando 26 sobre 8. Ahora podemos sacar su mitad de los dos números. Mitad de 26 nos da 13, mitad de 8 nos da 4. Dividiendo esas dos cantidades nos estaría dando 0,25. Muy bien, eso sería la suma de los dos
cantidades o de los números racionales. Ahora también nos pide lo que es restar. Tenemos que restar estas dos cantidades, 3 cuartos menos 5 medios. De igual manera tenemos que multiplicar 3 por 2, nos da 6, menos, porque nos está dando el signo menos. 4 por 5 nos está dando 20. Ahora, 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Muy bien. Ahora, 6 menos 20 nos da 14 sobre 8. También a estas dos cantidades nosotros lo podemos sacar su mitad. Mitad de 14 nos da 7, mitad de 8 nos da 4. También podemos considerar como aquí nos está dando el signo menos y se sobreentiende que aquí nos da el signo positivo menos. Por más nos está dando menos. Por eso se considera aquí el signo menos. Entonces nos está dando lo que es 7 cuartos. Dividiendo estas dos cantidades nos da menos 1,75. Esto sería la resta de los dos números racionales. Muy bien, continuamos. Ahora nos vamos a enfocar a resolver lo que es nuestra situación problemática, para lo cual vamos a usar lo que es el método de George-Polya. Lo primero que tenemos que realizar es comprendemos el problema, seleccionamos una estrategia para resolver ese problema, ejecutamos la estrategia y tenemos que examinar la solución. Estos serían los 4 pasos que vamos a realizar para solucionar nuestra situación problemática. Para lo cual vamos a leer nuevamente nuestra situación problemática y vamos a remarcar los puntos importantes. Nos dice, en el Parque de los Cocos, que se encuentra al costado de la institución educativa Chubivana, podemos apreciar una cantidad de árboles que fueron plantados por el alcalde. Hasta el momento no tenemos datos que podemos remarcar. Ahora, Mario y sus amigos pueden observar que la distancia del árbol A1 hacia el tronco es de 7 medios metros. Muy bien, aquí tenemos un dato que podemos remarcar. Nos dice, la distancia del árbol A1 hacia el tronco es de 7 metros. Muy bien, seguimos. Ahora, la distancia del árbol A2 hacia el tronco es de 3 medios metros. Y por último, la distancia del árbol A3 hacia el tronco es de 8 tercios metros. Muy bien, esos tres datos nosotros tenemos que tener en cuenta para poder realizar o responder las 3 preguntas. Seguimos con el primer paso, que es comprendemos el problema. ¿De qué trata la situación problemática? A ver, muy bien, nos dice, trata sobre la cantidad de árboles que hay en el Parque de los Cocos y la distancia que hay entre cada árbol. Bien, ¿qué datos dispone la situación problemática? Muy bien, como ya remarcamos lo que es los puntos muy importantes, tenemos 3 datos. ¿Qué distancia hay del árbol A1 hacia el tronco, que es de 7 medios metros, y la distancia del árbol A2 hacia el tronco es de 3 medios metros, y por último la distancia del árbol A3 hacia el tronco es de 8 tercios metros. Muy bien, esas son las distancias de las respectivas de nuestra situación problemática. Muy bien, ahora seguimos con el método comprendemos el problema. Nos da una tercera pregunta. ¿Cuáles son las incógnitas de la situación problemática? Muy bien, nos da 3 incógnitas, por lo cual nosotros vamos a resolver más adelante. ¿Cuánto es la distancia del árbol A1 hacia el árbol A2? ¿Cuánto es la distancia entre el árbol A1 hacia el árbol A3? Y por último, ¿cuánto es la distancia entre el árbol A3 hacia el árbol A2? Muy bien, esas 3 preguntas tenemos que resolver. Ahora, segundo paso, seleccionamos una estrategia. Ahora, ¿qué método o estrategia nos ayudaría a resolver la situación problemática? Muy bien, para lo cual tenemos que representar las distancias correspondientes de cada árbol. ¿Ok?
Entonces, como bien sabemos, tenemos 3 árboles, como lo llamamos A1, A2 y A3. Nos dice, del árbol A1 hacia el tronco es de 7 medios metros. También menciona que del tronco hacia el árbol A3 es de 3 medios metros. Y por último nos dice que del árbol A3 hacia el tronco es de 8 tercios metros. Muy bien, esa es la estrategia que nosotros vamos a usar. Primero lo representamos y el tercer paso, que es ejecutamos la estrategia, para responder a la primera pregunta sumaremos la distancia entre el árbol A1 hacia el tronco y el árbol A2 hacia el tronco para ver la distancia que existe entre los dos árboles. ¿Cuál es? A1 hacia A2. Como aquí podemos observar, A1 hacia A2, como tenemos dos distancias, entonces estas dos distancias lo vamos a sumar. Para lo cual, como bien sabemos, sus denominadores son lo mismo. Entonces tenemos que poner lo mismo, que es 2, y tenemos que sumar sus numeradores, que es 7 más 3. Ahora, sumando esas dos cantidades nos está dando 7 más 3, 10 sobre 2. Muy bien, dividiendo esa cantidad, ¿cuánto nos da? 5 metros. Entonces podemos decir que la distancia de A1 hacia A2 es de 5 metros. Muy bien. Respondiendo a la segunda pregunta, sumamos la distancia del árbol A1 hacia el tronco y el árbol A3 hacia el tronco para ver la distancia que existe entre los dos árboles. Muy bien, A1 y A3. Estas dos cantidades tenemos que sumar. Como bien sabemos, del árbol A1 hacia el tronco es de 7 medios y del árbol A3 hacia el tronco es de 8 tercios. Muy bien, como tenemos que sus dos denominadores son diferentes, entonces tenemos que multiplicar lo que es esas cantidades. Entonces, ¿cómo multiplicamos? 3 con 2 y 2 con 8, y también tenemos que multiplicar lo que es los dos denominadores, 3 con 2. No, 7 por 3 nos da 21 y 2 con 8, 2 por 8 nos da 16. Ya sumando estas dos cantidades nos estaría dando 37 sobre 6. Ahora, dividiendo esa cantidad nos da 6,16 metros. Muy bien, esa es la cantidad o la distancia que existe del árbol A1 hacia el árbol A3. Continuamos ahora. Ejecutamos la estrategia, seguimos ahora. Para responder a la tercera pregunta, tenemos que restar la distancia del árbol A3 hacia el tronco y el árbol A2 hacia el tronco para ver la distancia que existe entre los dos árboles. Muy bien. Entonces, como bien sabemos, la distancia del árbol A3 hacia el tronco es de 8 tercios, ¿verdad? Ahora, la distancia del árbol A2 hacia el tronco es de 3 medios. Ahora, de igual manera tenemos que multiplicar. Como sus denominadores son diferentes, entonces multiplicamos 3 con 2 menos 3 por 3 y luego los denominadores 3 por 2. Muy bien, ahora 8 por 2 nos da 16 menos 3 por 3, 9. ¿Ok? Ahora, restando esas dos cantidades nos está dando 7. Dividiendo 7 entre 6 nos da 1,6 metros. Muy bien, esa es la distancia que existe del árbol A2 hacia el árbol A3. ¿Cuánto es la distancia? 1,6 metros. Muy bien, eso sería ya resolviendo o llegando al resultado de las tres preguntas. Ahora, el cuarto paso, que es examinar la solución, nos dice o nos dio como resultado la primera pregunta, la 5 metros. La segunda pregunta, 6,16 metros. Ahora, la última pregunta nos da 1,16 metros. Esa es la distancia de las preguntas que nos dieron. Muy bien. Ahora, como reto de la semana les dejo la siguiente situación problemática, que cada uno de ustedes lo va a leer
y va a responder a las preguntas que nos dan. A manera de metacognición tenemos 4 preguntas que responder. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿Y dónde tuve mayores dificultades? Muy bien. A ver, ¿qué aprendimos? Aprendimos a resolver situaciones problemáticas expresando en los números racionales. ¿Y cómo aprendimos? Aprendimos usando la estrategia de George que nos facilitó la resolución de la situación problemática. Ahora, ¿para qué aprendimos? Para poder usarlo en nuestra vida cotidiana y para resolver diferentes problemas que se nos presentan en la vida cotidiana donde tuve mayores dificultades. Cada uno de ustedes sabe dónde tuvieron dificultades, tal vez sumando, restando o también en otros aspectos, o reconociendo lo que es los números racionales, o tal vez no comprendieron lo que es en nuestra situación problemática. Muy bien, a manera de conclusión tenemos 3 preguntas. Como hoy conocimos lo que es los números racionales o a resolver problemas con los números racionales, tenemos 3 preguntas. Nos dice, ¿se puede usar números enteros para formar un número racional? Claro, porque un número racional está formado por los números enteros. También en el numerador se pone un número entero y en el denominador otro número entero, pero que sea diferente de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú tienes una fracción, el denominador siempre tiene que ser diferente de 0, porque si no te va a dar un número indefinido. Ahora, ¿por qué es importante los números racionales? Son muy importantes ya que son parte de la base que todos debemos saber para resolver operaciones matemáticas. También nos puede servir en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿qué es un número racional? Son todos los números que pueden representarse como el cociente de 2 números. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Eso es todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, no les quedó claro algo, pueden comunicarse a los siguientes datos que ustedes observan. Muy bien, eso es todo por el día de hoy.